Saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Mijas Podcast, episodio número 2. Aquí con ustedes, mi hija Miriana, y aquí en este lado está mi hija Adelaida. Entonces, este día que vamos a hablar, Miriana. Bueno, el tema de hoy se llama chicas populares versus chicas convencionales. ¿Pero qué tú te refieres a eso? Like, chicas populares, chicas convencionales. Pues mira, como en este podcast se habla de nuestras memorias, usualmente, ¿verdad? Estamos hablando de nuestras memorias de la niñez. Vamos a hablar de nuestras experiencias en la escuela con cómo se dividen tú estás en el salón y se dividen esos grupitos, se hacen esos clichés de estas nenas son populares y estas nenas son convencionales, que en otras palabras lo que creo que estamos queriendo decir es que las convencionales son como que las outsiders, las losers. Y of course, nosotras éramos las outsiders, con mucho orgullo. Entonces aquí le pusimos este título para que no se suene tan mal de convencionales. Pero sí, éramos las perdedoras, las losers, las outsiders. O por lo menos así nos sentíamos. Pero... Bueno, no era que nos sentíamos, era que también nos hacían sentir. Tienes razón. Hay que echarle la culpa a las chicas populares. Yo creo que la escuela elemental fue the worst thing ever para mí. De verdad. Wow. Sí. Yo no sé, para mí todo fue horrible. Pero hay una razón para eso, pero después lo vamos a discutir. ¿Por qué nosotras, tú piensas que fue throughout, como que todo el tiempo, y para mí fue solamente en un periodo? Sí, de hecho, sí, creo que yo también tenía en planes hablar de eso. Te iba a preguntar sobre eso. Pero nada, vamos a empezar. ¿Qué es lo que define a una chica popular? ¿Qué es lo que las hace populares? Bueno, para mí, una muchacha popular es que, pues, todo es ese grupito donde todo el mundo quiere estar, todas las nenas se inclinan a buscar ese grupito. Es el grupito que siempre ellas andan regias, andan perfectas, todo les sale bien. Los nenes siempre quieren estar con ellas porque ellas son las más hermosas, son las más bellas. Y prácticamente es como este grupo de perfección donde son las que siempre sacan A por alguna razón también. Aunque el grupo que no es popular también saca A, pero es como que, ok, está bien. Whatever, whatever. Miriana fue como, whatever. Sí. Whatever. No, pero las otras, la popular, ay, sí, ella siempre lo hace bien, todo ella lo hace bien. Y es ese grupo que, ¿sabes? Y también es como que también, yo creo que también el grupo de las mamás está linked to eso. Misteriosamente. No había pensado en las mamás de las nenas. O sea, es que las mamás de las nenas eran como que, las nenas eran clones, ¿no? Porque tú veías Eso era algo que yo te iba a decir también. Yo creo que nosotros somos un reflejo, sobre todo cuando nosotros somos pequeños, somos un reflejo de nuestro hogar y de nuestros padres. Y si nuestros padres son, like, más reservados o más detached de lo que es la escuela, y no es detached no es detached en el sentido de que no estén involucrados en nuestra educación, sino que no están en PTA meetings, no están en el grupito de mamás a la hora de salida o por la mañana, donde están chismeando. Entonces, es como que también yo creo que si tus padres son del grupo popular, entonces tú te conviertes como en un niño popular. En la cara. Te conviertes en el sales así. ¡Oh! Pero yo creo que es un reflejo de los papás, o sea, son parte también influyen, en esa edad, cuando uno es chiquito. Sí. Luego cuando uno va a high school ya es como que
Sí, ya uno se está definiendo y ya no es Sí. ya no es imitación, o sea, uno cuando chiquito imita, la imitación es Ujú. gran parte de nuestra niñez y cómo nos comportamos en la niñez y tú vas creciendo y pues ya te vas detaching y vas convirtiéndote en lo que, ¿verdad? Tú crees Sí, que eres o whatever. sí. Encuentras tu identidad. Sí, sí. Pero está bien interesante, no había pensado en los padres y tiene mucho que ver porque nuestras madres, que son las que más estaban involucradas, ¿no? En la escuela, en cuestión de, ¿verdad? Con nosotras, no, tampoco juntaban con las populares, con las mamás de las chicas populares. O sea, no, Yo creo que había quizás un esfuerzo, pero yo creo que porque tu mamá y mi mamá siempre hablaban mucho sí, también. sí, 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 Hablaban por la mañana, yo creo. sí, sí, por la Era, mañana. no sé por qué nuestros papás hablaban siempre por la mañana. I don't remember. Bueno, porque se encontraban. No, pero Se eso era encontraban. algo que cuando uno era chiquito, yo creo que cuando uno era chiquito, tus papás siempre se quedaban por la mañana esperando a que tocara el timbre. Era algo así. Sí, hubo un tiempo que sí, o por lo menos se quedaba un ratito, sí, por mi mami se quedaba un ratito y en ese interín, Ujú. pues llegaban las mamás y empezaban a traer a sus otras hijas y como que y se encontraban porque pues eran del mismo grado. Sí. Pero sí. Sin embargo, mi madre hablaba con mamás de hijas, de niñas populares, fíjate. Pero no con todas. O sea, era como que una que otra. Era como una excepción. Pero yo creo que, Pero. ajá, nuestras mamás tenían más relación con las mamás de las chicas populares que nosotras mismas. Ah, Porque no, a definitivamente. veces mi mamá me decía, pero ¿por qué tú no te juntas con tal Ajá. persona? Y yo como que, porque no, o porque no me aceptan, o whatever, I don't know. No, no soy de ese grupo, mami. Pues no Sí, soy de ese grupo. no tenemos, qué sé yo, no somos iguales, no tenemos los Ujú, mismos intereses o los mismos gustos o estamos en el mismo son. ujú, Hablando de eso, yo siento que una de las cosas que nos hacía que no podíamos interactuar con ellas era que ellas estaban, o por lo menos yo sentía que ellas estaban mucho más adelantadas que nosotras hormonalmente. Digo yo, digo yo, hormonalmente más avanzadas que nosotras. Y nosotras todavía no habíamos desarrollado las hormonas. éramos más sananas, quizás, Era- la palabra. Éramos más, y no, no sé, no sé, no sé. Quizás éramos más, no estaba, eso no era nuestro objetivo. Sí, porque es que nosotras veíamos, por lo menos yo, y yo entiendo que, ¿verdad? Que tú vas a agree with me, Ujú, que yo, o sea, para mí esas nenas eran como que estaban, todo era como que con los nenes, ujú, y entonces con las revistas ahí chequeando a los actores, a Brad Pitt y qué sé yo, Nick Cage. ujú. Entonces nosotras estábamos en los videojuegos, en Super Nintendo, en Mario. Es que también, ajá, yo creo que los intereses eran muy diferentes y por eso era que pues nos convertíamos en las chicas impopulares porque Ujú. no estábamos, no estábamos detrás de buscar atención o que nos Exacto, mirara esa es otra cosa, le gusta mucho o la atención. pero entonces como tú defines una chica impopular, o sea, sí. Pues exacto, la chica impopular es esa chica que no le interesa, la chica convencional, es esa chica que no le interesa estar en donde están todos, usualmente, pues, qué sé yo, el grupito está ahí hablando qué sé yo, de eso, de un actor o lo que sea, y tú como que, no me importa, y están todas las nenas ahí, Ujú, no me interesa, yo no quiero hablar de eso. ujú. Este, y entonces también otra cosa era que yo sentía que eran como fake, como plásticas, y Había cierta maquillaje. hipocresía, había cierta hipocresía. Era en el sentido Exacto. de que eran como ellas hablaban siempre era como pleasing themselves. Era Sí, como sí. que nadie se atrevía a ir en contra, o nadie se atrevía a llevar la contraria. Era como que si una era la líder, porque siempre había una líder, of course. Es verdad, es verdad. En Eh, nuestro grupito no había o sí había.
Dale, tú eras la líder. Si no lo sabías, te lo digo ahora. Tú eras mi líder. Pero siempre, pero no era, bueno, pero aunque fuera siempre, yo creo que siempre en un grupo de amistades hay un líder, hay Es siempre verdad. alguien no es que sea un líder o que se imponga, pero siempre hay alguien que tiene más como iniciativa a hacer cosas. Este, Sí, la que se inventa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo ajá, otro, la que mueve la que lleva el sí. timón y las otras están montadas atrás y tú guías. Bueno, depende, pero como volviendo a lo de las chicas populares, pero Ujú. siempre hay un grupo de esas chicas se vuelven como que sí, sí, vamos a esto, o vamos a tal sitio, sí, sí, todas como follow the leader. Sí, Este, que en cierto modo, mm, porque hubo momentos que, o sea, nosotros tuvimos ese encuentro como, o sea, de first hand, como ver cómo era la dinámica, que era como que, o sea, tenemos que seguirla a ella a todo. Te- Como que yo no quiero hacer eso. Y yo creo que por eso era que el hecho de que nosotros reclamáramos esa individualidad nos hacía diferente y chocábamos con el grupo. sí. Este, porque para los que no nos conocen, nosotros éramos yo y Miriana y otra persona, no vamos a revelar el nombre, pero ya sabe quién es. Yo no dije Este, nada. y era otro grupo de nenas que era como que casi todo el salón. Era Ujú, como que exacto. era un grupo gigante de nenas que Y todas no, ellas se dividían en dos grupos, que eran dos grupos populares, y eran todo el grupo de nenas, que eran como casi 10 nenas, 11 nenas, 12 nenas, porque eran como 30 el sí, grupo era de 30 algo así, sí, 30 y pico, sí. 30 y pico, entonces vamos a decir que eran como 10 nenas que se dividían en dos grupos de Ujú. chicas populares, entonces de repente estábamos como que Miriana y yo y la otra persona como que Sí, sí, era como que esto aquí, nosotras aquí, como que afuerita de ahí, mirando desde afuera, como que, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Sí. Sí, bien, bien interesante. Pues sí, es que nosotras, ¿verdad? Volviendo a lo que, eso era todo. Nosotras no nos gustaba seguir, ni nos gustaba la atención, ni estábamos en la onda de estar ligando machos ahí, tú sabes. Pero se volvió más, al principio, yo creo que se volvió más difícil fue cuando tú empiezas en los teenagers, Oh, cuando sí, tú eso eres es horrible, teenagers. horrible. Eso, pero cuando estás en elemental es como más, no hay tanta, no, tú no lo notas tanto, Ujú. pero cuando entras en teenagers, después de los 11 años, eso se convierte en agresivo. Eso Wow, es agresivo. sí. Es doloroso todavía, yo me acuerdo. En muchas experiencias así como que fueron como que yo dije, wow. Yo me acuerdo una vez que yo llegué a mi casa llorando porque te hacían sentir mal, te hacían Sí. sentir súper mal, te hacían sentir Inferior. inferior, ajá, te Ujú, hacían sentir inferior. como que tú you're not worth it o como Nada, que tú no nada de lo que encajas. tú haces o todo lo que tú Ujú, dices, como todo lo que tú dices es un disparate, como que you're a loser, eso es como que es prácticamente el feeling que te hacen sentir y a veces te lo decían, no sé. sí. Yo creo que una vez no los decían, ¿verdad? No tengo ¿verdad? Pero estoy segura que sí. Ahora mismo no tengo ¿verdad? Ujú. Una memoria exacta ¿verdad? Un momento que haya pasado eso, pero estoy segura que sí, que nos lo decían de vez en cuando y pues nosotras pues no, no, no podíamos hacer nada. Era como que pues nos sentíamos mal, pero ni modo. Y pues cuando como te pasó a ti, llegabas a la casa y ahí lo soltabas. Pero sí, no era bonito. Eh, pero yo fue bien curioso, porque ¿verdad? Estábamos hablando de los años de la elemental y eso, y entonces ahora empezamos a hablar de como que cuando empezamos a crecer y nos empezamos a hacer teenagers, pre-teenage years, Ujú. y sí hubo un cambio, y hubo un cambio para mí tan grande, que llegó un momento que de momento 2 o 3 de las populares empezaron a como que a tratar de mirar a este grupito de las chicas conversión.
era como que 2 o 3 que querían desertar el grupo popular, y de momento como que se metieron a nuestro grupito de chicas convencionales y querían saber qué estaba pasando ahí. ¿No Sí. no recuerdas eso? Sí, era como la gente tiene que visualizarlo, era como si nosotros viviéramos, prácticamente había un village y nosotros vivíamos fuera del village. Y un Ya día literalmente en la escuela era como que había un poblado donde se juntaban todo el grupo popular y nosotros prácticamente vivíamos afuera de la ciudad, no era ni dentro de la ciudad era como que si y tenías que salir, yo me lo imagino como este desierto donde tú cruzas prácticamente al otro lado y llegaba, porque era la cancha, ¿verdad? Estaban estas muchachas acá, tenían que salir completamente, caminar ese camino solitario, sola, y llegar a donde nosotros nos sentábamos en una esquina, al otro lado de la cancha. al otro lado de la cancha, en el tope. En el top. Era como que nosotros estábamos vigilantes también, Sí, como son las cosas, no sé. es bien Esto me parece una interesante. metáfora. Pues, en ese momento no lo veíamos así, y ahora que estamos No. recordando y viendo, looking back, mirando hacia atrás, y era como que literal, ellas estaban en un lado de la cancha y nosotras en el lado opuesto. Sí, Y entonces para colmo ellas se sentaban en el lado opuesto, pero ellas siempre se sentaban como en la parte de abajo, lo cual es exacto, y interesante. nosotras arriba. Y nosotras velando como nosotros teníamos una torre de control prácticamente. Pero sí, ese fenómeno salía que sucedía que, y no tan solo eso, Miriana, también era cuando peleaban, si alguna se peleaba del grupo o tenía una discusión donde iban a parar, era a nuestro grupo. Ujú, era como que sí, exacto, pasaba algo en el village y era como que espérate. Tenemos que buscar, tenemos que buscaban asilo en nuestro nido, Sí, pero no encajaban, realmente se iban. no, No, exacto, venían y pues ese día que se pelearon o se cansaron de las chicas populares, venían y ¿qué? Tú sí, sabes, nosotras sí. como que nada, aquí hablando de Super Nintendo, ¿sabes? No, ajá, y se quedaban como que, Porque, y no volvían. sí, no volvían. Al Yo otro creo día que no nosotras volvían. nos volvíamos, y para colmo nosotros, si habían outsiders, nosotras nos volvíamos más awkward, Oh, sí. que era como que se podía cortar la atención. Oh my God. Y yo creo que yo era la culpable. Yo Yo creo que era tú lo hacías a propósito para que no entrara. para espantarla, pero no se espantaban. Era como que era Pero, algo pero que sí, entonces ya, pero cuando, volviendo a lo de teenager, ya hubieron un par que comenzaron a desertar, como quien dice, del town o del village y comenzaron a unirse al grupo de outsiders. Nosotras éramos una outsiders, no es ni popular ni nada, es como que outsiders. Nosotras éramos un grupo de personas que, o sea, teníamos nuestra propia manera de ver las cosas y, pues, no veíamos, no encajábamos con las demás personas. ujú, Y la cosa es que, ¿tú sabes por qué? El problema era que en esa escuela que nosotros estábamos, la cultura era así, porque eso no pasa en todos lados. Por eso fue que tú dijiste al principio, porque Miriana se quedó en esa escuela, en ese colegio, estudió desde kinder hasta high school, hasta cuarto año, y se quedó ahí toda la vida, y eso fue toda la vida así. Pero yo, en séptimo grado, me fui a una escuela de arte. me abandonó. Y no, yo te dije que vinieras y tú no quisiste. Y yo me fui de ese colegio y fui a otra escuela y me di cuenta que, Wow. las posibilidades eran endless. Era un ambiente bien diferente, ¿verdad? Fue un cambio. Fue un Sí. cambio radical porque, o sea, no era que no habían outsiders, pero tú te dabas cuenta que todo el mundo hacía su grupo de outsiders.
todo el mundo tenía un grupito y como habían tantos y tantos estudiantes, Sí. ya no se volvían como estos niche, como este grupo popular y nosotras que éramos outsiders y ya. Ujú, Como exacto. habían tantos estudiantes, habían muchos grupos y Sí, cada grupo era como un village. Era sí, como era un que village. pues cada grupo de personas eran su propia entidad, eran su propia manera de ver las cosas, pero en ningún momento era, ay, mira, ellos no son populares. Bueno, sí habían como que ese grupito de populares siempre, pero no, para mí no, siempre va a existir de las chicas, ¿sabes? Como que las nenas lindas y todo eso que están en su grupito. Pero para mí no se sentía tan marcado, porque tú encontrabas un grupo de amigos que encajaban, que era mucho más grande, y no era como que porque prácticamente éramos nosotras 3 y ya. Sí, okey. Y y no iba y yo creo que cuando fui en la escuela, en esa escuela no había ese deseo de maltratar a los demás grupos. Exacto, de excluir, de decir: "Uy, ese Ujú. grupito o ese Sí. grupito, este es mejor grupo que lo Ajá. otro". Y te iba a preguntar, ¿tú no crees que eso también era el hecho de que eran porque eran un montón, eran mucho más que en la Ujú. escuela donde estábamos antes, digo, donde tú estabas antes, que yo me quedé toda la vida. Eh, era como, tú podrías decir que como eran tantos, pues por esa razón no se notaba ningún tipo de exclusión o, ¿verdad? Porque acuérdate que Yo nosotras creo que éramos muchísimos. por una razón era porque éramos muchos y otra razón era que Exacto. era una escuela de arte y también era un bunch of weirds. O sea, todo el mundo era weird en realidad. No era como en este grupito que, pues, son populares, pero también era como que también tenían una visión limitada del mundo. Y yo creo que cuando fui a esta otra escuela me di cuenta como que, wow, todas estas personas tienen un background muy diferente y es como, como, tú sabes, como también es como una preuniversidad, tú sabes, cuando tú vas a la universidad, que tú te das cuenta que todo el mundo viene de diferentes Sí, lugares, todo el mundo es diferente. todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene un background diferente y tú encuentras, o sea, es como que te expones a otras formas de ver la vida o de ver o de experimentar la vida. Pero en este colegio era como bien limitado. Sí. Era Es como que era bien, bien, bien limitado. era el problema del colegio ser tan pequeño también. Yo creo que también tenemos, digo, yo diría, y no sé si, ¿verdad? Los que nos estén viendo también estén de acuerdo, pero que tuvo que ver por el hecho de que mientras más pequeño es la escuela o el lugar, pues más se notan las diferencias también, ¿no? Y qué sé yo, más se distinguen y como son menos también, pues se van a dar cuenta, o sea, se van a dar cuenta de, mira, falta una y esa está ahí atrás, ¿qué le pasa? Tú sabes. Sí. Pero si el grupo es grande y la escuela es grande, eso no se nota tanto, porque hay demasiada gente para estar notando al que está ahí sentado allá atrás solo. No, y la cosa es que el que está allá atrás Mm, sentado tiene un respaldo de otro grupo que ve el mundo igual que él. exacto. Sí, como había tanta gente en una comunidad más grande, tú tienes más chance de conseguir a alguien como tú o Exactamente. mucho más Más gente que gente tú. que tú. Exactamente. Porque nosotras nos teníamos, ¿verdad? Cuando estábamos en el colegio nos teníamos a nosotras mismas, ¿verdad? Tú y yo y, Sí. ¿verdad? La otra persona, la que fuera, y pues nos teníamos, Ujú. pero that was it, porque no había más nadie, no había más nadie en ese salón que se podía o se quería Quería juntar con juntar con nosotros. nosotras, sí. Este, sí, exactamente, eso era Para mí es un factor, para mí es un factor. No sé si tengas otro factor o si la gente que nos está viendo aquí quiera comentar que porque ustedes creen que se dividen esos grupitos de las populares, las convencionales, las no populares. Para mí, una razón es, mientras más grande, menos se nota, mientras menos gente, más se nota. es que lo que pasa es que también tú te das cuenta que cuando tú ya eres adulto, o sea, incluso cuando tú vas al trabajo es lo mismo. Y no es que tú seas impopular o popular, es que simplemente eres tú, Ujú, ese eres tú. sí, Y cuando tú te relacionas como adulto,
tú te vas a relacionar con algunas personas de una manera y con otras personas de otra Ujú, manera. ujú. Lo único que y también estos grupos se forman en trabajo, es como que Es es un algo que siempre, pero yo creo que cuando tú eres pequeño, el problema es que tú todavía no tienes claro quién tú eres. ujú, ujú, Entonces se convierte en esta búsqueda tuya interna, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy de esta forma? ujú. ¿Por qué no soy de esta forma? Sí, ¿Por qué no puedo encajar en este grupo? Y ahí es que cuando tú tratas de encajar, ahí es que viene el choque, cuando tú tratas sí. de encajar en alguien, en un grupo que tú no eres, pero cuando ya tú eres adulto, tú dices, Whatever. Ajá, whatever. a mí no me importa si no encajo, ¿qué me importa a mí? Si encajo tampoco, no me importa, a mí realmente no me... Y si tengo que estar solo, mejor, porque Ajá. estar con gente a veces es el problema más grande. Pero cuando eres pequeño, eso no es tan claro en tu mente, eso es No. como bien abstracto y entonces lo que pasa es que comienzas a crearse este sentido de inferioridad, porque tú dices como que pues no esto, no otro, no lo otro, porque yo soy así, no soy así. También hay mucha presión a veces porque este hay presiones de diferentes lados y también cuando tú no tienes eso definido de quién tú eres, se te hace muy difícil combatir todos esos factores extra, que es como que si yo fuera Adelaida y fuera nuevamente a esa escuela elemental y me enfrentara a ese grupo y yo, ¿qué carajo les pasa a ustedes? Exacto. Es como que nos Me quedaría enfrentamos. como que, no, a mí no me importa. Pero cuando tú eras pequeño, tú no tienes el valor para decir eso o para Ujú, definir eso como que, Adelaida, eso es lo que tú eres. ujú, Y como tú eres eso, tú debes sentir orgulloso de lo que tú eres. ujú. Porque siempre hay, cuando uno es pequeño, es como que, oh, hay un deseo escondido, hay un deseo interno que tú siempre quisieras ser el popular también. Ujú. Sí, y no solo eso, nuestros padres también como que a mí de vez en cuando me decían, exacto, pero ¿por qué tú no estás con ella? Sí. Porque trata, dale, vete, Ujú, vete. ujú. Y yo como que, "Oh, no, Sí, porque a ven". veces yo creo que nuestros padres lo definen como un sentido de quizás era que pensaban que éramos tímidos o quizás Ujú, era porque no nos atrevíamos o algo, pero tú sabes que dentro de lo más profundo de tu corazón y de tu ser, tú sabes que no es ujú. porque hay más conflictos, que tú no encajas Sí. y, y el hecho de que tú no encajes pues no sé, es como que algo de nuestra sociedad que yo no sé si la gente que nos está viendo también se ha enfrentado a eso, que es también que nuestra sociedad nos obliga a que tenemos que encajar en todo. Sí, sí, no, y no solo eso, también una de las cosas que a mí me molestan es ¿por qué esta necesidad de la sociedad de ponerle labels, de ponerle sellos a todo? Sí, sí. Y eso es lo que nos separa. Ponerle sello a las personas porque actúan diferente, eso es Ujú, lo que nos separa. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos quitar esos sellos y solo decir, mira, ella tiene ujú. distintos gustos que ellos, pero a la misma vez son, esas diferencias nos complementan, nos pueden complementar, o sea, Claro, ese es el problema, que cuando uno es pequeño no hay cosas más crueles que los niños. oh my God, es como que los niños nacen con esta malicia y yo siento que yo lo tenía también. ¿Tú en algún momento sentiste que tenías malicia? Es como que yo no sé por qué, tal vez la gente dice, pero ¿qué están hablando? Pero yo pienso que sí, que los niños tienen cierta crueldad innata, Ujú, que tú naces con eso ajá,
Y es Y como que, como un niño se atreve a decirle a cualquier persona, esa persona es fea, esa persona es gorda, uy, qué fea, uy, qué horrible. Y es como eso por eso que tú estabas diciendo, es como esta necesidad de ponerle labels, que yo ujú, no sé si es por la crianza o por qué que se crea esa cosa de tenemos que ponerle un label y si no ajá. encaja, pues, jaja, no encajaste, jaja, eres una loser, jaja, porque eres así, jaja. No entiendo, realmente no sé por qué. Habría que hacer otro episodio tratando de analizar por qué el humano tiene una necesidad de ponerle sello a todo y poner todo en un ¿por qué no podemos todos estar juntos y complementarnos con las diferencias? No entiendo. No entiendo. Pero es bien interesante, súper interesante cuando tú te pones a pensar y a analizar toda esta situación y pues es que eso es lo que estabas diciendo, cuando chiquitos nosotros estamos en otro son, nosotros somos estamos en otra mentalidad, es como literal, es como que cada etapa de nuestra vida es una vida completamente distinta. Mi niñez para mí es como, yo miro para atrás y es como otra vida. Y Ajá, bueno, cada etapa de nuestra sí, es cierto, yo siento que es que también nosotros vamos evolucionando y vamos cambiando y vamos hay algo dentro de nosotros que es un deep core que eso no cambia en sí. cierto modo. Sí, sí, tú siempre dentro vas a tener, ¿verdad? Esa raíz y esa, de vez en cuando a lo mejor te salen cosas de la niñez, Ujú. cuando uno es grande y qué sé yo, te montas, te sientas en un columpio y empiezas, "Uy", y te sientes como, ¿verdad? Como niño otra vez, cosas así que salen de vez en cuando. Pero, ajá, Pero pero yo creo que ese niño interior de uno se mantiene constante. Es algo que no cambia, es algo que, pero, pero en cierto modo, no sé cómo decirlo, pero es como nosotros a través de la vida vamos cambiando, nos vamos transformando, o sea, nuestra mentalidad cambia, nuestra manera de ver la vida cambia, nuestra perspectiva de las cosas cambia. y nuestra actitud hacia cómo reaccionamos a las cosas cambia Sí, nuestra completamente. actitud cambia, pero dentro de nosotros siempre hay algo que se mantiene Sí, siempre está siendo ese niño. quien, ajá, o siendo quien tú eres, o Ujú, siendo, ajá, sí, siendo Miriana, siendo Adelaida, es como sí. que eso se mantiene. Pero sí, cada vida es una y uno experimenta cada etapa de su vida como algo. Sí, o sea, Y mi vida hace 20 años no es la vida que yo tengo ahora. no, no. Y tú miras para atrás y es como si estuvieras viendo una película de que no eres, que como que la estás viendo de afuera hacia adentro. Ujú. Ajá, es bien raro, pero bien interesante. Deberíamos cambiar el nombre del podcast a Las Mijas Filósofas, porque estamos aquí con una filosofía bien interesante analizando. Ay. Pero sí, pero lo más, por eso es que yo digo que por eso es que yo digo que al final nosotras podíamos convivir, porque de vez en cuando venían y de hecho vino una que otra popular y se metió al grupo y se quedó. Porque aceptaron quién eran. Mira para allá, ahí está la respuesta. No, yo pienso que también se forma, hay personas que estaban en ese grupo que no querían estar ahí, pero por no estar solo, Ujú, se quedaban ahí. sí. O Sí, por sí, esa parte. necesidad de, ay, yo no quiero estar en este grupo, pero ¿cuál es la otra opción? Estar con los outsiders, allá tú vas. Exacto, Yo no quiero eso. Entonces, eso de, pues me quedo aquí porque no hay más nada. sí, Pero entonces eso es lo que volví al tema ese, que cuando yo cambié de escuela, esa persona que quizás no quería estar en ese grupo de las populares, tenía más opciones, exacto. Sí, porque había más gente, porque había más grupos. había más grupos, había más personas, tenía más opciones de poder escoger con quién era. Pero como en Ujú, esta escuela era
O sea, si la gente supiera, era brutal. Era, Brutal. era como que, eras como que eres o no eres. Eras Sí, como que no tenías opción, no había ese chance no. de poder. De explorar con otras personas. Porque era como que o eran ellas o eras tú aparte. O era con Exacto. ellas o eras tú aparte. Y imagínate, se pierde uno. Se pierde uno en el abismo. Y ellas con toda la atención y uno echado para el lado. Pero siempre, por lo menos, siempre tuvimos, ¿verdad? Después que tú te fuiste y me dejaste, pero yo siempre tuve a alguien que se quedó al lado mío. Siempre conseguía a esa otra persona que quería estar conmigo, aunque no fuera, ¿verdad? Que quería estar fuera, en el círculo de afuera, fuera del village. Siempre tuve a alguien que por lo menos estuvo conmigo hasta el final. Y de vez en cuando, pues sí, tenemos que hablar de que tuvimos un tiempo que de momento muchas chicas digo, no sé tú, maybe fue cuando después que te fuiste, pero yo eventualmente, creo que como te fuiste y eso, eventualmente me chuparon. Te sacaron de. Como que no había más nada y 2 o 3 salieron del grupo de las populares y como que se creó este otro grupito también y yo estaba ahí, pero sí, con todo y que yo eventualmente después que tú te fuiste, pues tuve que lidiar, ¿verdad? Y me puse, Ujú. tú me dejaste con una persona popular, pero yo tuve que me pasó lo que yo critiqué de las populares, que algunas se quedaban por no querer estar solas. Ujú. Pues cuando yo me sentí sola, tuve que adentrarme un poquito al grupo de los populares por mi miedo a quedarme sola, por no querer estar sola. Pero entonces cuando te fui, o sea, entonces ahí te convertiste prácticamente en una hipócrita, ¿no? No, porque Bueno, estabas como sí, que sí, estaba actuando, estabas actuando estaba actuando por como miedo que a quedarte sola. por miedo a quedarme sola, estaba actuando. Y no es que no la pasaba bien con ellas, pero sí, siempre sentía como que esto no es lo mío, pero pues no tengo más opción, tengo que tratar de hacer lo mío. Y si se reían, pues yo también, aunque no me diera risa ni me Ujú. importara lo que estaban hablando ni lo que estaban diciendo. Así que gente sí, me chuparon. Pero eso también, eso es lo que Mm, pasa también, o sea, eso no es ni, o sea, cuando eres adulto también te pasa eso, por miedo a quedarte solo, you compromise. ujú. Te quedas con personas que quizás no son, e incluso te quedas con parejas que no son las mejores, quizás te quedas con amistades que no son las mejores solamente por tener a esa Por el miedo, persona, sí, por el de estar miedo sola, por el miedo de a estar quedarte solo. solo. Hemos llegado también a otra conclusión que podemos hacer otro episodio. ¿Por qué el humano tiene la necesidad de siempre, tiene ese miedo de quedarse solo? O sea, y es parte de Pero eso es una conversación que tú tienes y tú vas reconciliando en tu vida, sí, mientras poco a poco, sí, pasan los años. porque al principio o sea, prácticamente nosotros llegamos a la vida y es como que tenemos es esta cosa social que gira en que tú tienes que estar en pareja, tú tienes que estar con alguien, tú no te puedes quedar solo. Sí, Entonces es como que, y incluso se forma a veces yo creo que también es como algo trágico que se forma alrededor de nosotros. Porque es como que, ¿por qué yo estoy solo? ¿Por qué yo no puedo encontrar esa persona que es para mí? ¿Por qué esa persona no viene para mí? Y se convierte en ese sufrimiento, pero prácticamente como esa tragedia sí. interna. Pero después cuando tú vas reconciliando y tú dices, yo prefiero estar solo a que estar mal acompañado, como dice el Ujú, dicho. ujú, sí. Yo prefiero. Ujú. Sí, cuando tú vas pasando esas malas experiencias en tu vida, tú te das cuenta, espérate, pero yo estoy como que mejor solo que, que mal acompañado. Sí, y vas aprendiendo a acompañarte en tu soledad. Es como que tu personalidad se va definiendo de tal forma que ya tú no necesitas que nadie te valide. Exacto, que te acepte. No necesitas esa aceptación, ese feeling de aceptación Ujú. y validez. Tienes razón. Como que, pues.
ya yo sé quién soy, yo no estoy buscando, no estoy en el son de estar buscando quién soy y qué me gusta y qué no me gusta, y ya no me importa, porque ya yo sé lo que me gusta y no me gusta, y no me Ujú. importa si a ti lo que a mí me gusta no te gusta, o whatever. Sí, 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 sí. ya, la filosofía. Pero volviendo, entonces Mm, volviendo al periodo que tú mencionaste donde yo me cambié ujú, de escuela, ujú, entonces prácticamente tú te quedaste con una otra persona. Y sí, entonces prácticamente quizás también porque éramos adolescentes. Yo ujú. quizás por ese motivo, quizás también la presión, ese periodo de la vida de adolescente, quizás te empujó más a unirte a ese grupo. Quizás por, sabes que cuando uno es. Porque estaba creciendo con las hormonas finalmente. Y tú sabes que Entonces, yo creo que cuando uno es adolescente, creo que uno busca más como estar en el grupito, algo así. No sé, es como esa cosa de, ay, vamos a salir, ay, sí, vamos a salir, vamos a hacer esto. Y es como más actividades y hay más cosas. Y tú estás como que, ay, Dios mío, tengo que buscar un grupo, si no me quedo absolutamente fuera. sí. Quizás esa fue quizás eso fue porque, o sea, no sé. Pero te quedaste en ese, tú me dijiste que te te Ujú. absorbieron, pero después te fuiste. Sí, después volví, era como que me chupaban y hasta yo, o sea, yo las criticaba y me pasó lo mismo. Después yo me cansaba y me daba cuenta que no encajaba ahí y Mm, volvía y salía, pero cuando salía era porque había conocido a otra amiga que yo, o sea, fue como que de momento vino esta muchacha nueva a la escuela, esta otra nena, y yo dije, yo la vi y yo dije, esa es como que de las mías. Y entonces como que las dos nos dimos cuenta porque ella no encajaba con el grupito de las populares y yo no encajaba, pero me quedé ahí porque no tenía choice y llega ella y era como, espérate, voy a salir porque encontré a esta que, que pegamos como imán y teníamos mucho más cosas en común. Y pues al final de mi vida, ¿verdad? De escuela, ya para allá high school, grado 11 y 12, ya yo me había vuelto a separar, ¿verdad? Me separé de las populares y encontré a otra amiga que sobrevivimos esos últimos 2 años básicamente aparte, solas, sí, de las chicas populares nuevamente. Y, pero lo interesante fue, para seguir, ¿verdad? El timeline, que después que se acabó la escuela, que nos graduamos, que estábamos en la universidad, yo volví, yo me dejé la amistad con aquella que había llegado y volví de momento otra vez en la universidad a janguear con las que pensaba las populares. o con ese grupo, o parte de ese grupo, porque no Parte era de ese grupo estaban porque todas. yo no jangueaba con todas, exacto. Eran con unas muchachas que, ¿verdad? Nosotras considerábamos populares, pero no, yo diría que eran las populares más, las más pasables, en el sentido de que eran, o sea, eran de momento como que mientras más crecieron se volvieron un poquito más nice como que esa maldad de niños se fue desapareciendo y ya no sé, yo no es que, ¿verdad? I regret haber jangueado con ellas porque sí, tuvimos muchas risas y la pasábamos bien, pero siempre con ese feeling de que no encajaba. Pero ellas me trataron bien, ¿verdad? Eventualmente y me incluían, pero sí, pero yo no me sentía parte de ellas como quiera, ¿sabes? No. Sí. Pero pues, y después de la vida otra vez, después que estuvimos en la universidad un poquito jangueando, la vida, después de la universidad, la vida después de la universidad te separa y volvieron a desaparecer. Entonces, yo he estado del tingo al tango. Pero Que no, también te das cuenta que es esto que, bueno, como tú dijiste, estás en este grupo, pero esto es momentáneo, porque ya tú sí, pierdes la conexión con esas ujú, personas, sí, tú vas evolving, tú vas madurando, tú vas cambiando, tú vas transformando. Y no era que, muchas de estas personas no era que eran malas ni nada, esto es no, no que eran malas, no eran malas. no se llegó, ¿sabes? Como uno vive diferentes vidas, entonces
uno cambia, uno va Sí, perdiendo conexiones, sí, es eso. y tiene que también haber un esfuerzo mutuo, de las 2 personas para poder como que mantener Exacto. esa Esa conexión. durante el resto de la vida, vamos a decir. Sí, Porque sí, sí, es como un matrimonio. Cuando tú te casas, tú haces un compromiso de quedarte con esa persona por el resto de tu vida. Cuando tú haces un compromiso de amistad, que no es, obviamente no hay boda, y hay que firmar papeles, pero si tú quieres que esa amistad dure toda la vida, y estamos hablando de nosotras, eh, pues tiene que haber un esfuerzo de parte y parte. O sea, yo no puedo ahora decir, pues como Adelaida no me yo, pues ya no voy a buscarla ni por texto ujú, ni nada, ni le voy a decir nada, porque ella no, pues, si ella no hace el esfuerzo, yo tampoco. Es que así no es como funciona. sí. Tú haces el esfuerzo y yo te respondo, o yo hago el esfuerzo y tú me respondes. Pero Sí, si porque cuando hay veces que uno busca personas y trata de conectarse, pero no hay esfuerzo del otro lado, no hay entonces esfuerzo, exacto. es Pues así es que se completamente separa. así es que se pierde una amistad cuando una persona trata de conectarse con la otra, pero no hay un esfuerzo del otro lado. Ujú, exacto. Así es que se pierde, así es Ujú. que se pierde una amistad, definitivamente, porque, ¿sabes? O sea, sí, cambiemos de Yo tema. sí, nos fuimos un poquito, Volviendo al tema. pero tiene que ver, tiene que ver. No, o sea, y yo lo que finalmente, yo creo que a mi entender hemos analizado bastante bien el tema. Yo lo que quiero decir también es, ¿verdad? Para todos los que están viendo esto, es que yo con todo y que hubo esa separación y eso, no me arrepiento de haberme, de vez en cuando, ¿verdad? Haberme dejado chupar por la noviembre. Plug into the group, entrar al grupo. Ujú, No me arrepiento. Yo creo que al hacer eso, y les agradezco a esas que una vez en nuestros ojos fueron populares y me aceptaron, ¿verdad? Aunque no encajaba, me aceptaron y me dieron el espacio y se los agradezco porque pues me hizo ver las cosas diferentes y me hizo ver que es que esos sellos que uno pone a todo el mundo cuando chiquito no valen la pena, no sirven, no tienen ningún tipo de valor ni de peso, porque las diferencias nos complementan. A mí de vez en cuando yo a veces me sentaba y las veía así frente a mí, hablando con la revista y, oh my God, oh shit, y yo no participaba yo solamente me sentaba y yo, wow, qué interesante. Es como que sentarte a ver esta película y aunque tú estás ahí, pero tú, wow, mira cómo ellas son. Yo no soy así, pero qué interesante. prácticamente te convertiste en una estudiosa del grupo. Exacto, yo tenía una libretita ahí, pero sí, a mí me encantaba analizar, yo, wow, mira cómo lo diferente que son. Son súper diferentes a mí, pero de vez en cuando hablábamos de lo más bien, nos reíamos y nos llevábamos bien, aunque fuéramos diferentes. Así que para mí, en mi conclusión, al principio, ¿verdad? Pues se veía mal y la pasábamos mal, y que también muchas de las personas que uno cree que son de una manera terminan siendo de otra. O sea, nosotras las veíamos cuando chiquitas con estos ojos como que, ay, y cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que muchas de esas que hacíamos eran Sí. personas super nice. No, y que eran personas igual que tú y yo. Lo único Ajá, que a veces también uno se hace un label. Uno dice, ay, porque la gente, estábamos hablando ahorita de que porque siempre la gente tiene que ponerle labels a todo. Pero incluso uno crea ese propio label para uno. también, Entonces es también. como que uno dice, no, yo soy de esto y yo no me voy a mezclar. O yo como soy así, no me puedo mezclar con estas otras personas porque no puedo. Pero cuando tú y incluso con todas estas muchachas, a veces uno tenía esta percepción de ellas, y Ujú, uno se sentaba a hablar con ellas en un momento donde quizás a solas, donde no estaba del grupito, donde tú ajá, podías hablar con un tú a tú, prácticamente tú te dabas cuenta que esta persona es igual que tú, que es igual ujú, chévere, que tú ujú. dices, wow, yo no sabía que esta persona era
de esta forma. Pero Sí, a veces cuando la gente se junta en grupo, se pierde un poco esa propia identidad y sí, todos se convierten como en iguales y todo el mundo se vuelve como superficial, no sé, es como un fenómeno que cuando uno está en grupo, todo el mundo es como se vuelve como todo el mundo es como que todo el mundo se pone superficial y a veces esas personalidades distintivas que hacen esta persona diferente a ti o esta otra persona no pueden salir a flote porque tienen que encajar con el paradigma del grupo o con lo que sí, o con esto, pero cuando tú puedes sacar a una persona de ese grupo y tú hablas y qué sé yo, entablas una conversación, te dices, wow, esta persona es sí, es casi, prácticamente igual que yo. es casi igual que yo, básicamente. Tenemos gustos distintos o estamos en otro son, pero esta persona está pasando por lo mismo que yo, honestamente. Sí, Lo que pasa es que sí, está pasándolo de una manera distinta, en otro entorno al mío, pero las 2 estamos en la búsqueda de de quiénes somos y de sí, la sí, sí. so, por favor, chicas populares y chicas convencionales, nos podemos unir. Pero Dentro de claro, cuando uno era chiquito, era un struggle, realmente. sí, porque está Fue un struggle porque tampoco es como que no fue fácil, no fue fácil. no fue fácil, porque todas estas cosas tú las internalizas ahora y las Ujú, entiendes ahora, pero en ese momento tú no entendías nada. no, Cuando tú eres pequeño, tú no entiendes nada y incluso te cuestionas por qué yo soy así, de esta forma, y no puedo ser así, porque no me gusta esto, o porque se me sí, hace tan difícil encajar, porque no, eh, no sé. Es uno sufre algo mucho. que, es algo que yo creo que también es como que una falta de educación emocional que Ujú. falta dentro Sí, de inmadurez, y la también inmadurez. como que no hay yo creo que en la escuela o quizás ahora, yo creo que ahora esta sociedad de ahora está más abierta a hablar de las emociones y hablar de lo que se llama la ansiedad, la depresión, lo que Ujú. sea, Oye, sí, estamos estamos más abiertos. Pero yo me acuerdo como que, wow, pero cuando yo estaba chiquita nadie hablaba de eso. no, que Prácticamente es como que si esta generación, la ansiedad sea un fenómeno de esta generación. ujú, Pero yo creo que también es que estamos más abiertos a hablar de nuestras emociones. sí, Yo creo que nuestros padres est- no estaban abiertos a mm, poder hablar de emociones. no, y Era no como que prácticamente estaban programados a que, pues, prácticamente estaban programados a lo que quizás nos querían programar a nosotros ujú, mismos, que el propósito de la vida es que tú tienes que estudiar, casarte, tener hijos, formar una familia y eso es todo. Y yo creo que esta generación está, está rompiendo con ese discurso y está diciendo como que no, mi propósito va más allá de eso. ujú, ujú, El hecho de que yo no tenga familia o no tenga hijos no me minimiza, no me hace más. ujú, Viendo el tema, nuestros padres no estaban tan abiertos a hablar de esas emociones, a hablar ujú, de lo que, cómo se sentían, o no había esa abertura a hablar de esa inteligencia emocional o, o no había ese espacio para entender las emociones, para hablar de las emociones, incluso en la escuela, yo creo que en la escuela deberían enseñar este, lo que significa tus emociones, no sé, es como algo que, yo sí, yo tengo una anécdota, que yo ok, no sé yo me imagino que te la debí de haber contado, ¿verdad? En ese entonces. Me vas a decir ahora si te acuerdas o no, pero, ujú, irónicamente, al final de mi vida escolar, ya en cuarto año, hubo aparente y alegadamente, en los últimos meses antes de graduarnos, aparentemente en el grupo, en la clase que éramos 28, se regó por la escuela el rumor de que en nuestro grupo había problemas, ujú. problemas de conexión. O sea, esto llegó a no estoy hablando de internet. Después de toda una vida. Después No de no me acuerdo esta anécdota. No sé si me lo ajá, contaste, pero no me acuerdo. ya, bueno, pues ahí va.
Pues aparentemente después de esos 13 años que llevábamos juntos como grupo, en esos últimos meses en cuarto año, llegó hasta la administración eh, esta- estos rumores de que el grupo no se estaba llevando bien. Okay. Después de 13 años, la administración y la psicóloga de la escuela se da cuenta que nuestro salón no se estaba llevando bien y que habían 20.000 grupitos distintos Ujú. y como grupo no estábamos encajando y habían unas peleas ahí. Yo no sé cómo llegó eso ahí, porque yo tampoco estaba pendiente de esas cosas. A mí no me importaba, yo estaba con mi otra amiga, a mí no me importaba lo que estaba pasando con el grupo, pero aparentemente llegó eso a la administración. Y entonces un día nosotros llegamos de recreo y pensábamos que íbamos a ir a la clase de historia, Ujú. y cuando entramos al salón de historia para coger la clase, el salón pusieron las sillas en círculo, Okay. 28 sillas en círculo en el salón, y no estaba la maestra de historia, estaba la psicóloga de la escuela. Yo no sabía ni que la escuela tenía una psicóloga. ¿Eso fue Mm, nuevo? ¿La metieron ahí al último el año? ¿Qué fue? bueno, perdón, no sé si era psicóloga o consejera, pero creo que era consejera, pero La, entiendo que estaba la dentro, estaba estudiando, social, la servidor, ¿cómo es que se llama eso? trabajadora social. Trabajadora social. Sí, pero no le decían eso, era la consejera, la que nos ayudaba para la universidad. ¿Es la Pero trabajadora social? aparente y alegadamente también, bueno, pero en la escuela que yo recuerdo le decían la consejera, pero aparente y alegadamente ella estaba estudiando psicología, si mal no estoy, no sé. Y parece que le dijeron: "Ayuda a esos pobres muchachos ahí, a ver qué pasa, Arréglate eso, a ver cómo arréglate puedes. eso ahí antes que se gradúen, a ver qué pasa". Y yo, en ese momento, yo estaba separada de todas las nenas. O sea, yo ya para cuarto año, aunque estuve un tiempo un poquito, unas cuantas de las populares, ya yo estaba con mi amiga. Y de momento yo entro al salón y están las sillas y la psicóloga, entren, entren, y nosotros entramos como que, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Nos dicen, siéntense. Y no solo eso, empiezan a sentar uno al lado de otro, empiezan a sentar a personas que aparente y alegadamente tenían problemas. Okey. ¿Y quién Por sentaron? ejemplo, Okey, está bien. y entonces a mí me dijeron, siéntate aquí. Y yo, "Ay". Eh, Nada, y mucha otra gente también las mandaron a sentarse como si las sentaron al lado de alguien que ellos les había llegado a los oídos, que habían tenido problemas, que a lo mejor habían sido amigas antes y se pelearon, y las sentaron unas al lado de la otra, sí, si tú tienes que estar al lado, sí, y me separaron de mi amiga en ese momento. Y yo como que me pusieron al otro lado del círculo, y a mí Okey. al otro lado. Y la psicóloga, todos estábamos así con los ojos, así como que, ¿qué es esto? Ojos ahí de vaca. Ajá. Y la psicóloga empieza a hacernos una sesión de una sesión de psicólogo, y hay como cuando una intervention. Ajá, ajá. Y empieza, y nada, no recuerdo, ¿verdad?, todos los detalles, solo quiero contar, que ella le dijo a toda la gente: "Si tú tienes una pregunta hacia uno de tus compañeros, hácela". Y de momento viene una de las chicas populares, que no era del grupo de las que yo me junté, que siempre había sido estas nenas que yo jamás en la vida, de estas nenas que ya eran para mí demasiado en otro son, que nunca iba a encajar, que Ujú. eran las, oh my God, too much. Eh, Eran las too much para mí. Y esa compañera se atreve a dirigirse a mí y decir: "Oye", y me pregunta así frente a todo el grupo, y todo el grupo mirándome, y yo: "Oh my God". O sea, lo peor que me iba a pasar es que me pusieran en el spotlight. Y la nena Apagaran la luz y pusieran viene y me dice: "Oye, ¿por qué tú nunca quisiste encajar con nosotros?". Y yo me quedé yo me recuerdo que me entró como un enojo dentro de mí en ese momento, y todo el mundo estaba callado. Tú escuchabas los suspiros de la gente, podías escuchar un alfiler caer, Ujú. y todo el mundo esperando que yo contestara. O sea, y yo dije: "¿En serio?". A mí me entró un enojo. "¿En serio que ustedes no quisieron decirle a ella tú
pero sé que era la pregunta de los demás también. ¿En serio que ustedes se atreven a preguntarme a mí que por qué yo nunca encajé con ustedes? Que por qué yo nunca fui amiga de ustedes. Y ustedes saben por qué. Y yo no les tengo que decir por qué. Ustedes saben por qué. Ustedes me molestaban, ustedes me decían cosas, ustedes se burlaban de mí y ustedes se atreven a preguntarme a mí que por qué yo nunca tuve el deseo de estar adentrarme en el grupito de ustedes. Oh, Te puedo wow. te puedo decir que la nena que quedó anonadada, callada. De hecho, yo empecé a llorar, este, porque imagínate, yo no sé qué yo más dije, yo me entró el enojo, dije eso, empecé a llorar y todo el mundo quedó anonadado. Cuando sonó el timbre de la salida, todo parecía, o sea, yo me quedé así sentada, estaba llorando, secándome las lágrimas, y 2 o 3 de mis compañeros Ujú. vinieron a pedirme disculpas. Okay, wow. No Ujú. o sea, no me acuerdo que me haya dicho eso. Wow. Yo y no puedo, gente, de verdad no puedo creer que yo no le haya dicho esto, pero esto pasó hace tiempo, ¿no? Pero no puedo creer que no te lo haya dicho, a lo mejor no sé, no sé, me habían pasado tantos años y no nos acordamos, pero no puedo creer que no te lo haya dicho, a lo mejor yo Sí, misma estamos dije: "No". hablando de ya, o sea, Estamos hablando de casi como 16, 17 años ajá, atrás. so, okey, So, gente, quizás lo hablamos y no me quizás acuerdo. lo hablamos y no nos acordamos, porque de verdad que, o sea, a esta que está aquí yo le cuento todo, básicamente. So, está bien raro, pero sí, a lo mejor no te lo dije porque para mí fue algo grande y chocante en mi vida. No lo No, podía pero creer es y que hasta esto es algo insólito, o sea, es como el reclamo de esta nena, ajá, ajá. ¿Cómo? prácticamente reclamándote porque tú no encajas, tú, es como que tú no encajaste con nosotros, es como que, y Sí, porque como tú, echándome la culpa. ajá, y la pregunta es o sea, ahora, claro, Ajá, uno ahora cuando uno maduro es le grande. dice, pero porque tú no encajaste conmigo, es la Ujú, misma cuestión. ujú. Casi un reclamo, es como que tú tienes la culpa. O sea, ¿y qué más pasó en ese intervention? Sí, O sea, ¿qué hizo la tal psicóloga? ella estaba ahí improvisando. Básicamente, ella ella dejaba que la gente hablara, pero ella casi no intervenía. Ella, de momento, esto pasó a que estas personas que habían tenido problemas con otras personas empezaron a hablarse y a pedirse perdón Ujú. y terminó siendo esto, todo el mundo llorando, parecía un funeral. Sonó el timbre y yo ahí roja como un tomate, los demás llorando, salieron, unos cuantos vinieron a pedirme disculpas, que perdón por haberte hecho eso durante todos estos Ujú. años, no sabía. Ellos mismos no se daban cuenta del daño que le hacían a uno. Sí, sí. Se arrepintieron y se los agradezco, ¿verdad? A los pocos, porque no fueron todos. La nena que me hizo la pregunta, yo creo que no me volvió a mirar por el resto del año. Te lo digo que no me volvió a mirar. Esa la dejé, pero pasma. No me volvió a mirar. Se ¿Esa fue de quedó. las nenas que entraron a lo último nuevas? No, no, ya esta nena entró en octavo grado y ya estábamos en cuarto año. Okey. Llevaba un par de años ya con nosotros, pero jamás en la vida, nunca, nunca. Yo nunca hablé con ella, honestamente. Yo creo que esa era la primera vez en tantos años que ella me hablaba, me dirigía la palabra. O sea, el primer encuentro que ella tiene contigo y es de esta manera. Eh, Wow. está fuerte, pero no, yo esa noche yo quedé trastornada, traumatizada, yo no pude dormir, bueno, yo creo que yo me acosté llorando, o sea, porque no era llorando porque me sentía mal, era llorando de que en ese momento yo saqué toda esa frustración que yo tuve guardada durante toda mi vida escolar, desde Ujú. kinder, y yo sentí ese alivio, y yo me acosté llorando, pero con lágrimas de felicidad, como que saqué de la boca 20 libras de dentro de mí. Pero Oh my pero God. pero, o Mm, sea, es increíble que haya pasado eso, pero que, prácticamente quizá la parte de por qué estamos hablando de eso se debe a eso, porque el problema que tenía ese colegio o ese grupo, que es increíble que pase esta anécdota que de hecho no me acordaba, pero prácticamente summarize todo lo que tú habías experimentado, que tú lo experimentaste desde kinder hasta high school, ujú. era que, o sea, como tú no eres de nosotras, como tú no encajas con nosotras, prácticamente era así que nos trataban.
¿por qué tú no encajas con nosotros? Sí, un Y te reclamo. hacían sentir de esa manera. Ujú. Pero claro, o sea, y yo lo sentí, y yo me sentía súper mal, porque prácticamente lo que le faltaba a ellas era empujarte físicamente. Ujú, ujú. Pero esa agresión verbal o esa como se expresaban verbalmente hacia ti o hacia uno, era prácticamente pushing you away. Pero en el momento, por eso, o sea, cuando yo me voy de esa escuela, de ese colegio y me voy a otra, pues ya prácticamente yo me liberé de todo eso. Y era Ujú. como que I don't care anymore. Como que aquí Exacto, estoy sí. experimentando otra serie de personas con otras capacidades, con otra mentalidad. Es Ujú. no es esta mente de que, oh, tú no encajas conmigo, por lo tanto, como tú no encajas, tú no puedes estar aquí. Y era así, era exactamente, como tú no encajas, tú no puedes estar aquí. Ujú. Pero me impresiona de gran manera que, wow, o sea, luego de todos esos años de kinder a high school, tuvo como ese cierre. Ujú. Prácticamente porque esa nena, el hecho de decir esa nena, lo que dijo esa nena prácticamente era quizás lo que sentía el grupo entero. Sí, sí, claro que sí. Y fue la única que se atrevió a decirlo y a preguntarme y a point fingers at me. Point a finger, ajá. Ajá. Sí, sí. Porque tú eres un outsider, porque tú no Ajá. encajas con nosotros. Wow. He dejado a mi hija anonadada aquí. Este episodio tomó un turn. Yo nunca pensé que esto iba a terminar así. Pero terminó súper bien, ¿qué tú crees? Dejé lo mejor para el final. Y así es que se hace, gente. Dejé lo mejor para el final. Pero sí, en realidad porque trajimos el tema, era por eso, era como esa experiencia de nosotros de niños, porque las dos experimentamos esto Ujú, en esta escuela donde prácticamente era el grupo de las chicas populares, pero y prácticamente el grupo de las outsiders y ujú. prácticamente como nosotras como niñas, pues quizás no entendíamos esto en su momento. Ahora lo visualizamos y lo entendemos de otra manera. Y podemos entender como que quizás las culpas o los sentimientos de culpa o de tristeza que sentíamos en ese momento, pues ya es como que nosotros encontramos un relief. Cuando tú eres adulto, tú comienzas a encontrar lo que es un relief de todas las cosas. Porque ya, o sea, ¿cómo decirte? Cuando tú eres adulto, tú sanas, comienzas a sanar todas esas cosas que cuando eras pequeño quizás fueron heridas que te pasaron en la vida, quizás fueron heridas, pero cuando comienzas a sanar, cuando eres adulto comienzas a sanarlas, comienzas a procesarlas, comienzas a verlas diferentes. Sí, y puedes hablar de ella sin que te duela como te dolía en Oh, ese sí, entonces. Porque ahora yo hablo de eso y no siento lo que sentía en ese momento cuando yo hablaba de eso y lo estaba viviendo. Eh, lo puedo hablar de lo más bien y pues nada, fue algo que pasó en mi vida y pues, y ahora estoy bien, ya no me duele, ya no me molesta y te das cuenta que sobrepasaste eso cuando puedes hablar de eso y ya no lloras, ni te duele, ni nada. Es como que, mira, me pasó esto y fue algo grande en mi vida y mira, ya que sí, mind blowing it was, tú sabes. sí, o sea, es fuerte que te Sí, haya sí, sucedido una cosa así, sí. y la cosa es que como nosotras, pues, comenzamos en comenzamos nuestras vidas desde pequeña con sharing un momento en particular que era ese, o compartimos muchos momentos, pero como el outbring era diferente. Quizás yo hubiese estado en el mismo grupo, sentada al lado tuyo, y nos hubiesen dicho a las dos, porque ustedes no encajan. Hubiéramos mirado, ¿qué pasa esta? Sí, esa sesión de hubo mucho pointing the finger. ¿Por qué tú ya? ¿Por qué esto? Fuera qué es asqueroso. Yo espero que esa maestra ya no sea psicóloga.
que fue horrible. Sí, pero nada, que una experiencia inolvidable. No, definitivamente. Anécdotas para contar cuando uno siga, sí, se siga poniendo más vieja. No, pero yo creo que, pero volviendo otra vez a eso, es que hay que enseñar inteligencia emocional. O sea, es como que Para evitar estas cosas. para evitar estas cosas, es como que, o sea, o sea, eso, o sea, y realmente la capacidad de esa psicóloga me sorprende, ya prácticamente porque eso pudo ir tenido repercusiones bien fuertes. Sí, sí. Porque si tú hubieses estado en un estado mental más dark o bien Ujú, dark, ujú, tú hubieses podido hacer una locura. ujú, ujú. Sí, O sea, tú, o sea, cuando tú te pones a pensar, sí. o sea, tú sabes lo que es una nena dentro de todo el grupo acusarte de algo que tú has battling como casi toda tu vida de por qué no puedes encajar. Y, o sea, ¿cuál fue el remedio que proveyó esta psicóloga de pacotilla? Porque es una psicóloga de pacotilla, porque tenía que brindar una resolución en el momento y no quedarse callada. Ujú, ujú. No, ella nos dejó ahí como, O sea, los dejó prácticamente. como animales ahí en el corral a hacer lo que, a preguntarnos y a decir no. Ella no tuvo control. Ella, pues porque obviamente en la escuela ella no era psicóloga, ella la pusieron ahí porque era la consejera y creo que empezó a estudiar psicología, pues mira a ver cómo puedes lidiar con eso, pero no era psicóloga, porque si no, no hubiera terminado así la sesión. Tú cuando hablas con un psicólogo supone que No, no termines llorando, termines con bueno, consejos, sí, terminas llorando. Ok, sí, pero con una resolución y tiene que brindar una resolución y un cierre. y un cierre, no dejar No eso dejarte ahí. ahí llorando para No, que, o sea, es que o la sea, psicóloga, yo también dejé a la psicóloga anonadada porque yo creo que todo el mundo se quedó anonadado porque yo no hablaba, yo usualmente no hablaba y mucho menos frente al grupo y de esa manera. Y todos se quedaron como que, who are these persons? ¿quién es? O sea, ella no hablaba y de momento cuando llega su momento de hablar frente a todo el grupo dice esto, wow, mira quién era ella de verdad. Tú sabes, como Ujú. que Sí, se sí. quedaron, la psicóloga, todo el mundo se quedó como que, what? Sí, pero aún así es un evento que pudo tener repercusiones trágicas, no tan solo para ti, sino para todos los demás que se empezaron a pointing the finger. Ujú, ujú, Porque, o sea, ¿cuántos incidentes no han habido que son nenes locos ahí que empiezan a hacer unas locuras y unas cosas? ujú. O Por sea, eso mismo, por las divisiones de grupos, que tú no eres como yo, así que echa para allá. Pues sí, gente, hay que aprender de esto y las generaciones tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar y tenemos que madurar y, ¿verdad? Esperando que estas nuevas generaciones puedan lidiar con, ¿verdad? Con estas situaciones que se dan en las escuelas de una manera diferente y más madura emocionalmente. Y eso, sí. como tú dices, cosas que se deben enseñar en la escuela que no se enseñan. Que de eso también podemos hacer otro episodio. Cosas que se deberían enseñar en la escuela y no se enseñan. Que podían Y evitar también, tantas cosas. ¿sabes? También la familia, o sea, de ser compasivo Ujú, y de tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro. O sea, ujú, eso es algo que no todo el mundo, una destreza que no todo el mundo tiene, de entender por qué esta persona es así, por qué esta persona es de esta manera y cómo brindar compasión prácticamente. No es pena ni que es compasión, es poderte poner en el lugar de esa otra persona y y entenderla y aceptarla como es. aceptar. Aceptarla, o sea, ¿por qué Esa es la palabra esa es la palabra clave. clave, sí, esa es la palabra clave, aceptación. Hay que aceptarnos para aceptar también y aceptar también a los demás. Ujú, Hay que ujú. aprender a hacer esas 2 cosas, y si hubiéramos hecho esas 2 cosas, pues todo eso se hubiera evitado. Y nada, No, definitivamente. esperando que estas nuevas generaciones hagan eso.
que comiencen a aceptar. Y yo creo que sí, estoy viendo la generación que está ahora, ¿verdad? Que después de nosotros es una generación muy diferente y está viviendo unos tiempos muy diferentes y como tú dijiste, ahora están más abiertos a expresar sus sentimientos. Y si a lo mejor eso pasa ahora, ¿verdad? Que en esta generación en un grupo, nadie se va a quedar en shock. Va a ser como que, ok, cool, tú te sientes así, tú sabes, nadie va a estar como que, Sí, ella, sí. ella dijo cómo se sentía después de 13 años que jamás escuchamos una palabra de cómo ella se sentía y jamás le preguntamos, ni siquiera quisimos preguntarle. Sí. Qué fuerte. Bueno, gente, he dejado a esta mija anonadada. Yo creo que ya no duerme hoy. Pero creo que hemos disfrutado bastante este tema y analizado este tema y a mí me gustó. ¿Qué usted cree, mija? No, yo estoy como que, what? A mí me gustó, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Yo pensé que no íbamos a hablar más de cosas ñe, Un ñe, poquito más, ñe. nos fuimos profundo, pero no sé, a mí me gusta profundizar y filosofar. Sí, sí. Pero yo sé que quizás la mayoría de las personas que nos escuchen han experimentado eso de esas divisiones de grupo en las escuelas. Quisiera no saber, no sé. Me Sí, da nos encantaría curiosidad. saber. Este, Comenten. Quisiera saber, ¿verdad? Si alguien tiene una anécdota así como la mía, así, mind o blowing. sea, cómo se enfrentaron a la escuela, como si fueron el grupo de los outsiders. También, o sea, sería súper interesante traer a una persona que sea del grupo de las populares y traer su punto de vista. O sea, deberíamos buscar una de esas Deberíamos por ahí, tratar, ¿verdad? Sí. Bueno, traerlas aquí. si una de ellas nos está viendo, por favor, un mensaje privado. Nos quiere hablar porque quizá, tú sabes, como que nosotros hablamos de nuestra perspectiva. Ajá, y es la Y, perspectiva y de los outsiders, pero me encantaría, nos intentaría ver, encantaría ajá, cuál es la la perspectiva perspectiva de cómo ellas nos veían a y a nosotros. nosotras. O Yup. quizás no tan, o quizás no, quizás no está, o personas que no estuvieron con nosotros, sino que también, o sea, fueron populares en otros lugares. Exacto, no O tienen sea, que ¿cuál es ser. su perspectiva? Exacto. Pero si podemos encontrar una que quiera estar aquí, nos quiera dar la batalla, quiera darnos su punto de vista, welcome. That's great. Para eso estamos aquí, para eso estamos haciendo el podcast, para que debatan con nosotras y tengan su, ¿verdad? Brinden también sus propias opiniones. Yo tengo una opinión, mi hija tiene su opinión y me encantaría escuchar las opiniones de otra gente y debatir. Para esto estamos haciendo esto. Y nada, lo estamos disfrutando, espero que ustedes también. Y nada, yo creo que nos despedimos. Sí, hasta Vámonos, vámonos. aquí. Hasta aquí este podcast, hasta aquí este episodio. Le damos las gracias si escucharon hasta este portion. O sea, les damos la inmensa gratitud de que pudieron escuchar este podcast completo. Por favor, síganos. Estaremos compartiendo, estamos empezando, pero estaremos compartiendo dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden poner mensajes. Por favor, denle like, denle share si les gustó. Sí, subscribe, Subscribe y todo please. eso. Y Vamos a seguir sacando temitas bien interesantes de aquí en adelante, así que. sí tenemos una lista hot. Exacto. Pero muchas gracias a todos, así que la pasen bien y los esperamos ver en nuestro próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.